Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. Ya con 39 minutos, ya está la presentación ahí. Hoy día vamos a hablar de un libro que se llama Pelota de Trapo, Fútbol y Deporte en la Historia Popular. Lo voy a aprovechar de mostrar al streaming, porque además vamos a estar regalando un ejemplar para ustedes, los que nos tuiteen, hagan preguntas, comentarios, en fin, se va a ir por Twitter, lo vamos a avisar al final del programa. ¿De quién es el libro? De Alex Ovalle y Jorge Vidal, ellos son los editores. Estamos con Alex Ovalle en el estudio, él es candidato a doctor en Historia de la Universidad de Chile, becario CONICYT para estudios de doctorado en el país, y vamos a hablar de esta recopilación. Alex estuvo antes hablando con nosotros del boxeo, de la historia del boxeo, porque él en sus estudios, y me imagino que por algo que le gusta también, explora esto que además tiene tantas posibilidades de salida, porque hay tanta gente que sigue los deportes en nuestro país, y hablábamos de boxeo hace más de un año, diría yo, ¿no? Más o menos un año, unos meses, con Alex Ovalle, que hoy día nos acompaña. ¿Cómo estás, Alex? Muchas gracias por venir. Gracias, Beatriz, por la invitación nuevamente. Siempre pertinente hablar de estos temas, sobre todo ahora. Sobre todo hoy día. Sí, además, hoy, ¿no? Hoy sí. exactamente, a propósito del partido. Así que muy bien aquí la edición del programa. Muy fina la mirada. Felicitaciones a todos. Estuvieron bien ahí los chiquillos. Bueno, cuéntanos de Pelota de Trapo, Fútbol y Deporte en la Historia Popular. ¿De dónde sale la información? Porque hay toda una historia aquí que tiene que ver con ediciones anteriores y recopilaciones anteriores respecto a la historia del fútbol y su conexión siempre con los barrios, con la vida cotidiana. Sí, mira, en realidad este trabajo es un esfuerzo colectivo y que surge a partir de una invitación que nos hace la editorial Quemantú, que es una editorial independiente que como que retoma la tradición de la antigua editorial estatal Quemantú de la Unidad Popular. Ya. Y que tiene una impronta de llevar conocimientos a las multitudes, en el fondo. Y por eso toma el nombre, además, ¿o no? Y claro, en cierto sentido, cuando pensamos este proyecto, era un poco como establecer una vinculación entre este deporte que parece que es percibido por la mayor parte de la sociedad como desde los medios de comunicación, ¿ah? Pero que en realidad está muy metido dentro de la vida cotidiana. O sea, todos muchos jóvenes o que si adultos juegan toda la semana a la pelota, los niños juegan todos los días a la pelota, entonces las niñas juegan también todos los días o casi siempre fútbol, están empezando a jugar. Entonces ya es una cosa que está muy interiorizada en la sociedad. Pero no habíamos hecho el ejercicio, o si bien se había hecho, no se había hecho por parte de los historiadores todavía, el ejercicio de pensar el fútbol, que voy a decir el boxeo, de pensar el fútbol desde la historia, en proyección histórica, pero ligado a la gente. ¿Y cómo se hace eso, Alex? ¿De qué manera trabajaron ustedes esta temática que, como tú dices, está muy metida en nuestra cultura popular, digamos? El fútbol, la pichanga, más bien, para no hablar de un fútbol totalmente reglamentario, porque efectivamente hay mucha gente que lo juega así, pero la pichanga, bueno, puede ser entre 3 personas y es un ejercicio cotidiano, digamos, de diversión. Ese es el poder, digamos, que tiene el fútbol para poder aglutinar personas, porque en el fondo se necesita que una pelota de trapo, en el colegio a veces hacíamos una pelota con papeles de cuaderno. Sí, todo eso porque muchos colegios está prohibida la pelota porque rompen vidrio y todo, entonces tiene que ser algo de trapo o de papel. Y ocupábamos cualquier espacio que sirviera como cancha y al final... Y muchos jugando, si había una cancha, muchos jugando partidos distintos en la misma cancha. Ese es un clásico, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene, o sea que tiene un aspecto espontáneo, ¿eh? Sí. Y que, como dices tú, no escapa un poco como a esta idea de la reglamentación. O sea, en general el fútbol surge en Chile y en el resto de Latinoamérica a partir de los barrios, a partir de la digamos, de la vida cotidiana de las personas, que, o sea, en general en contextos de los puertos, las ciudades, los espacios urbanos. Y se masifica. Bueno, al menos en Chile se demora unos 30 años en masificarse completamente y profesionalizarse, pero en los colegios, como recién decíamos, en las universidades, en los barrios ya se estaba practicando antes de que fuese esto que nosotros conocemos ahora como el fútbol profesional. Entonces, los trabajadores también se organizan y empiezan a formar los primeros clubes de fútbol. Espérame, cuando vemos el libro Pelota de Trapo, Fútbol y Deporte en la Historia Popular,
se mira el fútbol desde la cultura popular, de lo que significa para los barrios, de lo que significa en la vida cotidiana o en la forma de aglutinar personas, de hacer colectivo, de hacer comunidad, o también o miran básicamente como la historia del fútbol, de cómo surgieron los primeros clubes y lo que eso significó, porque además, ojo, sin olvidar que los primeros clubes eran clubes sociales y deportivos, entonces tenían una fórmula súper distinta a los clubes de fútbol que conocemos hoy. Sí. O sea, tenían un raigambre a ciudadano, al barrio, que era muy importante. Sí, mira, en realidad el libro no es una historia lineal del fútbol, Ya. es una historia temática. Ya. Toca temas que tienen que ver con la organización, por ejemplo, de los primeros clubes. Tanto en Chile como en Argentina, hay un poco como rescatar, porque este tema en la actualidad que tú bien me mencionas, esto de que los clubes parece que ya no son sociales y deportivos, sino que están, digamos, en manos de empresas que administran el... Claro, hoy día son como unidades de negocios, ¿no? Exactamente. Y a propósito de esta última, o sea, digamos, en la actualidad está esta idea de la ciudadanía empoderada, y ha ido, digamos, tomándose, se ha ido preguntando también, incluyendo el fútbol, digamos, cuál es su espacio, qué es lo que nos pertenece en el fondo, como sociedad. Sí, y nos preguntamos eso harto con la selección chilena, que yo creo que a propósito del partido de hoy día nos preguntamos cuánto de la selección chilena es realmente nuestro, entendiendo que hay fanatismo y todo lo demás y una adhesión, pero cuánto es efectivamente un negocio para un grupo privado y cuánto es la selección chilena de todos. Ahí es una pregunta. Claro, mira, volviendo a lo que estábamos hablando recién, este es un trayecto que comienza con la llegada del fútbol a Valparaíso, a Santiago, la organización de los primeros clubes de trabajadores, luego pasa a la organización del fútbol en Buenos Aires, y que en el fondo tiene una primera pregunta, que es cómo el ciudadano empieza a practicar deporte. Luego de eso es cómo el deportista ya como trabajador se organiza y crea los primeros sindicatos en los años 60, por ejemplo. Cómo los grupos como Clotario Bres, por ejemplo, los grupos que estaban allegados, digamos, a las organizaciones de trabajadores en los años 30, crean las primeras organizaciones deportivas que después van a ser base para desarrollar, no sé, la CUT, la NEF. Y termina y eso es muy interesante de esta obra, que si bien es una obra histórica, termina haciéndose cargo de la actualidad. Y hay un trabajo que a mí me parece muy interesante de Diego Vilches que se llama A 10 centímetros de la gloria, a propósito de este famoso travesaño de Pinilla en el Mundial. Perfecto. Entonces, que todos tenemos en la cabeza. Y ahí, ¿no? ahí Diego plantea un poco esta idea de cómo el marketing ayuda en el fondo, como promover esta idea de la nacionalidad. O sea, hay una vinculación entre, digamos, lo comercial y también la identidad nacional, en el fondo. Y que está dado, no sé, ayer veía en las noticias que después del 7-0 a México se dispararon las ventas de camisetas de la selección. Entonces también hay muchas cosas en el fondo se exacerba también la idea de la nacionalidad a partir de lo comercial, y que también está dado dentro del contexto actual del neoliberalismo, en el fondo. Ahora, yo soy bien contrario, digamos, no me gustan tanto estas expresiones chauvinistas ni nada por el estilo, ¿eh? Pero sí debo decir que estuve hace un año en Londres viendo, justo viajé a ver el partido de Chile con Brasil, que perdimos 1-0, y cantamos el himno, y en realidad es bien potente la sensación. O sea, a pesar de que uno pueda, digamos, plantearse críticamente, igual en in situ, digamos, Pero es que lo que pasa es que lo planteamos. Estamos conversando con Alex Ovalle, él es candidato a doctor en Historia de la Universidad de Chile, es becario CONICYT para estudios de doctorado y ha incursionado harto en la historia y el deporte. Conversamos el año pasado con él en la historia del boxeo en Chile y fue súper interesante como nos contaba. Y yo me acuerdo, porque era la primera vez que yo veía eso, como el box fue el deporte más importante en Chile en una época, en un tiempo muy, muy largo, mucho más que el fútbol, digamos, y se boxeaba en todas las esquinas, en fin. Ahora nos trae esta recopilación, Pelota de Trapo, Fútbol y Deporte, la historia popular, y estamos hablando de lo que significa, lo que significaba el fútbol antes, cómo surgieron los clubes y el significado que tenía, cómo está inserto en nuestra cultura popular y lo que es hoy día.
Y tú mencionas un ejemplo que es súper legítimo y por eso nos preguntábamos respecto a la selección chilena, porque independiente que uno entienda que hoy día el fútbol tiene un negocio potente, igual tiene un anclaje en esta sensación de que todos estamos haciendo como lo mismo y sentimos lo mismo por algo. Y eso que genera un colectivo que es muy potente y que está un poquito perdido en nuestro discurso habitual. No hacemos colectivo nunca, pero en el fútbol todos pensamos, el que sea, el chileno que sea, está un poquito metido en lo mismo, pensando un poco lo mismo y celebrando lo mismo. Y eso genera un colectivo muy potente, que no lo vemos habitualmente. Y eso genera el fútbol. Y por eso lo sentimos como tan propio, o la selección tan propia, pese a que efectivamente es, mirándolo bien frío, como una unidad de negocio. Sí, ahora es que, y por eso también es tan interesante hacer este tipo de ejercicios de entender cómo se generan estas identidades a propósito de una cosa como aglutinadora como es el deporte, en el fondo. O sea, al final te permite pensar, esto se acaba, o esta sensación de comunidad se acaba en el país, o en la nación, en el Estado-nación, porque en general nosotros vivimos en una sociedad globalizada que no requiere de la nación, del Estado-nación para poder funcionar en el fondo. Pero funciona como viceversa, funciona como anclaje para poder tener algún tipo de, no sé, de dirección. ¿No? Ahora, eso por un lado, o sea, vivimos cada cierto tiempo esta efervescencia por la selección, pero en el diario vivir hay una efervescencia súper potente con respecto a las barras, a los clubes, o sea, en las regiones hace poco, cuando pasó esto de Deportes Concepción, que no puede seguir funcionando, o sea, hubo manifestaciones en la calle, o sea, hay algo sensible que se toca en los grupos, y eso es importante, no es menor, digamos. ¿Y se ha ido perdiendo con el tiempo? ¿Qué cosa? ¿Lo sensible? Exacto, la identidad que se siente con el club que representa a un sector, a un barrio, a una ciudad. Más allá de los clubes grandes que tienen apoyo transversal en Chile, pero no sé, pienso por ejemplo, yo viví en Concepción harto tiempo y estudié en la Universidad de Concepción, y en esa época que estudié, que hace harto tiempo, el club más popular lejos en Concepción era Arturo Fernández Vial, que tenía toda una tradición de un sector de Concepción que estaba muy relacionado con todo el ambiente ferroviario, porque de ahí nació, y había un orgullo de mucha gente, y era una rivalidad con estos aparecidos que era Deportes Concepción, que era, yo no sé si en la fecha andaban más o menos a la par o no, pero fue la época en que Deportes Concepción empezó a subir, pero había una potencia y había un sentido de pertenencia. Pero hoy día Fernández Vial ya no está, se fue al amateurismo, está muy abajo. Entonces eso ha ido evolucionando, pero sí, claro, o sea, todavía hay gente que dice que es del Vial o siempre fue del Vial y mantiene eso, pero se ha ido perdiendo ese raigambre en sectores, en ciudades, ¿o no? Yo creo que no. De hecho, hace unos años estuvimos en Iquique en una jornada de historia y llegaron unos chiquillos que traían un trabajo, que habían hecho una intervención con gente que era hincha del Fernández Vial, y yo les sacó fotos, los entrevistaron, hicieron una digamos como una instalación en el fondo, y era bien potente, o sea, la identidad del club se mantiene. Entonces yo creo que, a propósito de lo que hablábamos recién, yo creo que estas identidades barriales en cierto sentido como que se esconden un poco a partir de esta efervescencia por la selección. O sea, subyacen, digamos, a esta y son más cotidianas, pero no existe, digamos, o sea, no existe tanto como la iniciativa de escudriñar un poquito en esa identidad que están. Pero que por eso que en ese sentido... Se las come lo otro, lo grande, sí, claro, lo más vistoso. O sea, porque probablemente los financiamientos para hacer, no sé, claro. O sea, es una competencia muy desigual en el fondo, ¿no? No es todo lo contrario de lo que es el deporte en ese caso. Ahora, efectivamente hay un apasionamiento de barrios en competencias que se dan, que no son todas al mismo nivel ni tan organizadas, pero hay zonas en Santiago y en regiones también que están súper organizados, que son los clubes de barrio. Y que tienen, y uno ve en canchas durante el fin de semana cómo se junta mucha gente en torno a ese partido, y que están todos súper uniformados y ocupando la cancha completa, y hay mucha gente mirando además.
Y que eso le da un sentido Un a... espacio de sociabilidad. Exactamente, Para la gente. O sea, sí. hacen asados, Sí. comparten en familia. O sea, y por eso que es interesante como pensar el fútbol no tanto, o sea, dentro de la cancha por un lado, pero también fuera de la cancha, todo lo que produce, Sí. digamos. Sí, el fútbol es más que el fútbol en el fondo. Exacto, no se agota en los 90 minutos, sino Sí, que claro. sigue, digamos, se proyecta hacia la sociedad y le da sentido. Digamos. O sea, la sociedad le da sentido al fútbol y a la vez también es un espacio que permite generar otros sentidos que no están a lo mejor tan ligados a la pelota, digamos, pero sí están ligados al barrio, sí están ligados a la familia, sí están ligados, no sé, digamos, a los amigos. O sea, tenéis que pensar, por ejemplo, que hay zonas, hay poblaciones en Santiago que son del Colo-Colo o de la U, pero también hay una regambre con respecto a la zona de la población. O sea, y hay una identidad que se genera, digamos, en ese microcosmos que es la población. Y también se generan la imagen del otro, como... O sea, digamos, genera en el fondo se fragmenta, digamos, esas identidades son capacidades de fragmentar, o sea, son capaces de fragmentarse. Y eso lo hace mucho más complejo como fenómeno. Bueno, Alex Ovalle nos acompañó hoy día. Él es candidato a doctor en Historia de la Universidad de Chile, es becario CONICYT para estudios de doctorado en Chile y nos trajo esta recopilación de Alex Ovalle junto a Jorge Vidal que se llama Pelota de Trapo, Fútbol y Deporte, la Historia Popular, que es de lo que estábamos conversando en un día muy propicio para hablar sobre esto porque juega Chile hoy día en la noche, que me imagino que estarás viendo el partido, ¿no? ¿Lo vas a ver? Sí, lógico. Sí. Eres futbolero, ¿no? ¿O te gustan todos los deportes? En general me gusta más el fútbol y el box. Pero en general sí, trato de ver, o sea, igual veo los Juegos Olímpicos y me parece interesante, digamos, lo que hace Tomás González, por ejemplo, o sea, y eso en general es porque nos falta un poquito de cultura deportiva. Sí. O sea, y eso también es interesante, ligar al deporte con la cultura, también es expresión de la sociedad. Bueno, claro, y es un poco es el ejercicio que está haciendo Alex, justamente, que es hacer este puente. Alex, muchas gracias por acompañarnos, súper interesante la conversa, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Combinación Clave. Gracias. Que te vaya por la muy bien. invitación.